al doctor Aldo Espinosa, quien es el presidente de la Sociedad de Radiología aquí en La Paz. El doctor Jaime Conde Vargas, médico radiólogo del Hospital Obrero número 1, nos va a dar el tema de diagnóstico por imágenes en COVID-19 y la doctora Silvia Segales lo va a ayudar con las preguntas al final de la sesión. Bienvenidos todos al curso de hoy de Resiste Bolivia Telemedicina. Adelante, querido doctor Conde. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer por la invitación a Resiste Bolivia. Y bueno, pues encantado hoy en la tarde de estar al lado de mis amigos, la doctora Segales, una colega que se dedica a la radiología del tórax, el doctor Espinosa, un maestro de la especialidad. Y bueno, pues en los minutos siguientes vamos a tratar de poder mostrarles un poquito de lo que es el diagnóstico por imágenes en coronavirus 2019. Y para eso, pues, nos hemos planteado los siguientes objetivos. Los objetivos de esta presentación es mostrarles a todos ustedes un flujograma de estudios de imagen en el coronavirus, mostrarles los hallazgos que podemos tener en radiología simple, en una radiografía simple, los hallazgos que podríamos encontrar en tomografía computarizada. Vamos a hablar unos minutos de software de inteligencia artificial y esperemos llevarnos al cabo de estos minutos unas conclusiones a casa. Entonces, el primer objetivo lo vamos a ir desarrollando. Nosotros nos hemos reunido en nuestra Sociedad Departamental de Radiología y hemos elaborado un flujograma. Este flujograma pues tiene por objetivo los siguientes puntos: para la evaluación y para la realización de estudios radiológicos dentro del contexto clínico de coronavirus. Entonces, la primera situación se presenta cuando un paciente acude a la consulta, a la urgencia, al triaje, sin dificultad respiratoria, pero sospechoso de COVID. Entonces, en el área de triaje, este paciente debe estar en aislamiento y esperar el PCR. Hasta ahora no hemos utilizado los métodos de imagen. En la segunda situación clínica recién es que vamos a utilizar los métodos de imagen cuando el paciente acude con dificultad respiratoria y sospecha de coronavirus. Entonces, en estos pacientes, este es el esquema o el flujograma que nosotros seguimos. Entonces, si el paciente acude con dificultad respiratoria, se debe tomar una radiografía de tórax, ¿no? Preferentemente con equipo portátil, en el mismo lugar, en la sala de triaje, o en una sala dedicada a pacientes sospechosos o positivos de coronavirus. Si los hallazgos de la radiografía de tórax son concluyentes, y en nuestros reportes incluimos las escalas de severidad, el paciente pasa a aislamiento y espera PCR, eventualmente algunos estudios de seguimiento. Sin embargo, si después de la radiografía de tórax un paciente con dificultad respiratoria tiene hallazgos no concluyentes, vale decir una radiografía de tórax normal, entonces el paciente puede pasar a la tomografía computada. Y en la tomografía computada, que como vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación, incluimos las escalas de severidad y a partir de esto el paciente puede tener un mejor abordaje clínico y radiológico. Entonces, es importante no duplicar los estudios radiológicos. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de optimizar el departamento de imagen, ¿no? Aquellos pacientes en los cuales los hallazgos sean concluyentes con una radiografía de tórax, pues no pasan de manera obligatoria a una tomografía. Hacerles recuerdo simplemente que el coronavirus, al tener esa estructura muy particular, ¿no? Viene ocasionando muchos problemas a lo largo del globo terráqueo. Entonces, para hacer un recuerdo en rayos X, ya hablando de la utilidad de la radiografía de tórax, debo comentarles y hacerles recuerdo de las 5 densidades radiológicas básicas. Estas densidades incluyen la densidad aire, ¿no? Radiolúcido, la densidad grasa, la densidad agua, la densidad calcio y la densidad metal. Entonces, una de las radiografías del cuerpo humano que puede incluir
todas estas densidades es la radiografía de tórax. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la densidad metálica en el marcador de la película radiográfica. Tenemos la densidad grasa en los tejidos blandos, ¿no? Tenemos la densidad calcio en los huesos, ¿no? Tenemos la densidad agua en las estructuras vasculares y tenemos la densidad aire en el parénquima pulmonar, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, en relación propiamente al coronavirus, esta entidad se presenta con fiebre en un 85% de los casos, puede existir tos en un 70%, tos seca, y dificultad para respirar en 43% de los pacientes. Pero también son posibles los síntomas abdominales y de otro tipo. Y por supuesto, también la enfermedad puede ser asintomática. Entonces, en rayos X, los hallazgos que podemos encontrar son dependientes del huésped. ¿Qué significa esto? Va a influir mucho en lo que encontremos en la radiografía, la edad del paciente, las comorbilidades, el estado nutricional e inmunológico. Entonces ya en 2011, pues el doctor Franket había descrito hallazgos particulares en neumonías virales y dentro de su revisión de casos y en sus publicaciones también nos indican que el 50% de los pacientes puede tener una radiografía de tórax normal. Y el otro 50% puede tener estas alteraciones, áreas de consolidación, uniobilaterales, engrosamiento de las paredes bronquiales, la presencia de opacidades nodulares o en algunas situaciones incluso escaso derrame pleural. Entonces no tenemos que olvidar que la mitad de los pacientes que puedan ser positivos para el coronavirus pueden tener radiografías de tórax normales. Entonces en ese sentido, acá tenemos otra imagen de una radiografía de tórax normal. Importante recordar que debe existir una radiotransparencia adecuada de los pulmones, ¿no? Y a partir de eso, pues, existe una terminología que nos habla de alteraciones en una película radiográfica simple. Estas alteraciones o hallazgos radiográficos pueden incluir la presencia de una opacidad focal, ¿no?, que se define como un claro aumento de densidad de márgenes algo definidos, aunque menos que un nódulo. Tenues opacidades focales, ¿no?, muy similares a la opacidad focal, pero menos evidente. Lo otro que podemos encontrar son tenues aumentos de la densidad de manera difusa en el parénquima pulmonar, más extenso que una tenue opacidad focal y que a veces es difícil de delimitar. El otro hallazgo que podemos tener es la presencia de un patrón intersticial, focal o difuso, que se va a caracterizar por la presencia de imágenes lineales o imágenes reticulares que anotamos en nuestros reportes. Y tenemos una característica, un patrón alveolar e intersticial, focal o difuso, que es la combinación de los patrones que estamos revisando. Entonces, un grupo de colegas en Europa, en Italia especialmente, han desarrollado una evaluación de la severidad que pudiese tener un paciente con coronavirus en radiografía simple de tórax. Para ese sentido, pues podemos dividir al pulmón en 6 áreas, ¿no?, desde la A hasta la F. Entonces tenemos para el pulmón derecho la zona A, la zona B, la zona C, y para el pulmón izquierdo la zona D, la zona E y la zona F, ¿no? El límite entre una zona y otra, por ejemplo, entre la zona A y la zona B, es la porción final del botón aórtico o del callado aórtico, que sería la línea A. Y para diferenciar la zona B de la zona C, tenemos el límite inferior de la arteria pulmonar derecha. Entonces, con estas dos líneas, nosotros podemos obtener y dividir al tórax, a la película radiográfica, en 6 zonas. Y a partir de entonces le podemos otorgar un score dependiendo de los hallazgos que tengamos. El segundo paso, entonces, después de haber hecho esa delimitación de las zonas,
es otorgarle puntuación a los hallazgos que nosotros tenemos. Una puntuación de 0, donde vamos a encontrar una radiografía sin anomalías pulmonares, una puntuación de 1, donde encontramos infiltrados intersticiales, o ese patrón reticular que habíamos visto, una puntuación de 2 cuando encontramos ese patrón reticular y un patrón de densidad o opacidad focal, pero a predominio del patrón intersticial o reticular. Una puntuación de 3 donde encontramos infiltrados intersticiales y alveolares, pero a predominio alveolar, vale decir opacidades focales. Entonces los puntajes de las 6 zonas pulmonares se van a sumar para obtener una puntuación radiológica general que va de 0 hasta el 18. 0, una puntuación sin hallazgos, y 18, una puntuación máxima por la división de las zonas. A cada zona le damos un score máximo hasta 3, entonces 6 por 3 igual a 18. Otros hallazgos de radiografía, como el derrame pleural, el agrandamiento de los vasos pulmonares, no se incluyen en el sistema de puntuación, pero los vamos a registrar en la parte descriptiva del informe radiológico cuando emitamos esto. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos la presencia de un score de 11, ¿sí? Así es que lo anotamos. Anotamos la puntuación y entre paréntesis o entre corchetes vamos anotando la zona A, la zona B, la zona C, la zona D, la zona E y la zona F. Entonces, para este paciente positivo para coronavirus con dificultad respiratoria que se realiza una radiografía de tórax, tenemos una puntuación de 11. En la zona A tenemos infiltrados reticulares, ¿sí? Más lineales. En la zona B tenemos infiltrados reticulares y alveolares, pero a predominio reticular o intersticial, lo mismo en la zona C. Tenemos infiltrados reticulares en la zona D, infiltrados reticulares y opacidades alveolares en la zona E, y infiltrados alveolares más que reticulares en la zona F. La evaluación de estas 6 zonas nos da un score de 11, ¿no? Entonces el paciente tiene un score de 11 sobre 18 puntos. Acá tenemos otros ejemplos. Entonces evaluamos, ¿no? Y dividimos a través de la línea A, en la zona A, en la zona B, y la zona C, D, E y F. En este paciente, por ejemplo, el score es de 1. ¿Por qué? Porque encontramos en la zona F unas imágenes reticulares, lineales. Acá tenemos otro paciente, donde observamos que existe opacidades reticulares y alveolares, ¿no es cierto?, en la zona C, y de predominio reticular o intersticial. Acá tenemos otro ejemplo donde el paciente tiene un score de 4 porque existe una afectación bivasal, y vean cómo se presenta estas opacidades reticulares y alveolares, pero de predominio reticular. Acá tenemos otro ejemplo. En este paciente el score alcanza 15 sobre 18 puntos porque ustedes pueden ver que existe una gran afectación del parénquima pulmonar. En la zona 1 tenemos unos infiltrados reticulares. En la zona B, tenemos una puntuación de 3 con opacidades focales y reticulares, pero de predominio focal, ¿no? Opacidad focal. Lo mismo en la zona C, un score de 2 en la zona D, un score de 3 en la zona E y un score de 3 en la zona F. Entonces dando un score total de 15 puntos. Acá tenemos otro ejemplo, igual una afectación bivasal, ¿no? De predominio bivasal, un score de 12. Entonces tenemos 0, 3, 3, 0, 3 y 3. El score es de 12. Tenemos otros ejemplos, ya pacientes con ventilación asistida, ¿no? Pacientes de la terapia intensiva, en los cuales observamos un score de 14, y vean cómo observamos la representación de las zonas para estadificar o para poder darle un score a estos pacientes. Ya pasando, digamos, a la tomografía computada, pues nada más hacerles recuerdo que gracias a esa invención es que ahora podemos tener salas dedicadas a los estudios tomográficos con tomógrafos muy veloces, de múltiples slides, tecnología multidetector,
¿no? Y a partir de eso, pues podemos realizar los estudios tomográficos en los gabinetes o en los centros hospitalarios. Entonces el paciente ingresa al gantry, ¿no? Que nosotros también le llamamos la dona de la verdad, y el paciente levanta las manos y las pone detrás de la cabeza, y el paciente ingresa a través del movimiento de la mesa de tomografía hacia el gantry para obtener las imágenes que nosotros vamos a observar en un computador. Entonces, simplemente hacerles recuerdo también que cuando nosotros realizamos una tomografía computarizada o axial computarizada, vamos haciendo slice a manera de rebanadas de pan para poder observar los diversos tejidos y a nivel de diversos cortes en el tórax o en la estructura anatómica que nosotros vayamos a revisar. Entonces, igual ya hace un tiempo atrás se describió algunos hallazgos tomográficos en neumonías virales. ¿Por qué es importante tener en cuenta el diferencial? Porque no todo lo que sea vidrio esmerilado va a ser coronavirus. Entonces, siempre es importante tener una adecuada comunicación entre el clínico, el quirúrgico y el médico radiólogo, especialmente cuando eso es posible, para así poder establecer con mejor precisión todos los diagnósticos diferenciales que puedan presentarse en cada paciente. En esta tabla, como ustedes pueden ver, el vidrio esmerilado se presenta en virus RNA y virus DNA como una característica importante, ¿no? Entonces ya en 2011 también se describe estas características y, por ejemplo, ya se describía características del SARS como la presencia de vidrio esmerilado, ¿no? Con alteración parenquimatosa, la presencia de engrosamiento septal interlobular y la presencia asociada de un patrón en mosaico que se llama crazy paving, que representa un engrosamiento septal interlobulillar e intralobulillar. Entonces ya en ese entonces con el SARS se habían detectado esas características propias del coronavirus. Entonces cuando aparece la pandemia, los primeros casos reportados en febrero de 2020, se describen ciertas características que vamos a ir revisando. Y para eso, pues debemos recordar que existe una sistemática de estudio para la evaluación de la tomografía del tórax, donde dividimos, y habitualmente a ustedes les llega dos películas, una película que se llama Ventana de tejidos blandos, donde evaluamos los tejidos blandos y el mediastino, y una ventana pulmonar. En algunas situaciones se puede incluir una ventana ósea. Entonces acá tenemos una ventana mediastinal, donde los tejidos blandos se observan muy bien, los tejidos mediastinales, y acá tenemos la ventana de pulmón, donde el objetivo es evaluar el parénquima pulmonar. La ventaja de la tomografía computada, particularmente ya con los equipos más modernos o más nuevos, es que podemos, a través de una sola adquisición, hacer reconstrucciones en múltiples planos. A partir de una imagen axial o de un volumen axial, nosotros podemos hacer reconstrucciones en el plano coronal y en el plano sagital. Y esto nos permite tener una mejor orientación y en el caso del coronavirus en particular nos permite otorgar un score mucho más preciso a cada uno de los pacientes. Entonces, para continuar, digamos, hablando de los hallazgos de tomografía computada, debemos hacer recuerdo de algunos términos. Sé que en la audiencia tenemos médicos radiólogos, tenemos médicos generales, tenemos médicos internistas, intensivistas, tenemos personal que se dedica a la salud. Entonces, tenemos que tener en cuenta estos términos que debemos conocer en el contexto clínico de la pandemia. ¿Para qué sirve que conozcamos la terminología? 1, para uniformar conceptos. 2, para nominar precisamente el hallazgo que tenemos. 3, para facilitar la comunicación entre especialistas, ¿no? Y también sirve para enseñanza en los centros donde existe residencia médica. Entonces, hacerles recuerdo que la unidad funcional del pulmón es el lobulillo pulmonar. El lobulillo pulmonar que tiene un paquete vascular que ingresa, ¿no?, a nivel centrilobulillar y tiene un componente aéreo que está compuesto por los acinos alveolares,
¿no? Y este lobulillo está rodeado por una red de linfáticos y una red venosa. Y a partir de eso es que hablamos de opacidades lobulillares, centrilobulillares, lobulares o pulmonares. Lo que sucede en el contexto clínico del COVID es que puede existir una alteración propia de esta unidad funcional pulmonar, ¿no? Y esta unidad funcional se altera de la siguiente manera. Entonces, el primer término que vamos a revisar y que debemos todos tratar de conocerlo y de recordarlo es el vidrio esmerilado o la opacidad en vidrio despulido. Representa nada más el aumento en la opacidad pulmonar con preservación de los bordes bronquiales y vasculares. El patrón de vidrio esmerilado en el coronavirus es uno de los hallazgos más comunes. No vamos a decir típicos. ¿Por qué? Porque como ustedes han visto, la tablita de los diagnósticos diferenciales es muy amplia. Entonces, puede estar presente el vidrio esmerilado. ¿Y cómo se va a presentar en el coronavirus? Como opacidades multifocales, bilaterales y periféricas. En la fase temprana de la enfermedad podemos encontrar lesiones unifocales o localizadas con mayor frecuencia en el lóbulo inferior derecho. Y vamos a ir viendo cómo existe, digamos, la evolución de las lesiones de coronavirus. Entonces, esta unidad que nosotros veíamos hace un momento, anatómica, funcional, sufre esta alteración, ¿no? Las opacidades en vidrio esmerilado, habíamos dicho, son opacidades focales que todavía nos dejan ver las estructuras vasculares y los septos, a diferencia de la consolidación cuando no observamos esas estructuras. Entonces acá tenemos un ejemplo de un paciente joven que tiene una opacidad focal en el lóbulo inferior derecho, una opacidad en vidrio esmerilado. Aquí podemos ver el vidrio esmerilado como observamos el componente vascular alrededor y dentro de la lesión, y por lo tanto no hablamos de consolidación, sino de vidrio esmerilado. La ventaja de la tomografía, como les decía hace unos minutos, es que podemos realizar a través de la adquisición, de una adquisición axial, reconstrucciones en el plano sagital y en el plano coronal. Este es un paciente positivo para coronavirus. O podemos tener múltiples lesiones de vidrio esmerilado en ambos pulmones o distribuidos de manera periférica particularmente en los pulmones. Igual podemos hacer reconstrucciones multiplanares y obtener un mejor detalle para una mejor apreciación del score tomográfico. El siguiente término que debemos manejar es el pavimento loco o mosaico, o crazy paving, que también se llama de la nomenclatura anglosajona, que representa un engrosamiento interlobulillar de los septos y líneas intra e interlobulillares. Por ejemplo, ¿en quiénes vamos a encontrar el pavimento loco? No es específicamente del coronavirus, sino también podemos encontrar enfermedad de vía aérea pequeña, en enfermedad intersticial en parches, o incluso en enfermedad vascular oclusiva. A veces hay líneas lobulares, e intralobulillares engrosadas en combinación con un patrón de vidrio esmerilado. Eso va a condicionar la presencia de un patrón en mosaico. Entonces tenemos zonas de vidrio esmerilado asociado a engrosamiento septal intralobulillar y zonas de parénquima no afectado. Y entonces aquí tenemos la presencia de ese mismo patrón con el pavimento loco o el crazy pave. Hacemos una imagen ampliada de la misma zona que vemos acá. La ventaja es que en nuestras estaciones de trabajo nosotros podemos modificar la amplitud de la ventana y eso de repente nos da una mejor aproximación de lo que estamos viendo. Y vemos cómo existe el engrosamiento intralobulillar con zonas que no están afectadas y zonas de vidrio esmerilado. Y así es la representación también que podemos observar del patrón empedrado o pavimento loco. Acá tenemos otro ejemplo, igual un paciente con coronavirus con opacidades periféricas, la presencia de mosaico, como dos términos que debemos estar recordando frecuentemente. Otro de los signos
o hallazgos que podemos tener en el coronavirus es la presencia de dilatación vascular. Un hallazgo típico en el área de vidrio esmerilado es el ensanchamiento de los vasos, ¿sí? Esto por la congestión que se produce. Entonces vean cómo existe una ligera dilatación de los vasos de las zonas afectadas. Aquí tenemos otro ejemplo. Y aquí tenemos en estas imágenes ampliadas cómo es que existe esa dilatación vascular hacia la zona de vidrio esmerilado. Lo mismo acá, vean cómo el vaso se va dilatando. Recordarles que deberíamos tener una zona subpleural o una interfase subpleural que nosotros conocemos, donde no observamos los vasos, ¿no? Y en ese sentido, cuando observamos vasos más allá de esa zona, hablamos de que existe un componente de dilatación vascular. Se pierde esa interfase subpleural. Otro hallazgo que también se ha descrito en las series que han revisado y que hemos estado encontrando nosotros también, es la presencia de bronquiectasias, bronquiolectasias de tracción. ¿Y cómo se definen estas lesiones? Como la presencia de una dilatación irregular, bronquial y bronquiolar respectivamente. El bronquio tiene un mayor calibre que la arteria que la acompaña, ¿no? Entonces, en el coronavirus, otro hallazgo común en las áreas de vidrio esmerilado son las bronquiectasias por tracción. Entonces tenemos acá una área de vidrio esmerilado y ven cómo existe una dilatación bronquial. Lo mismo en este otro ejemplo, en un paciente igual positivo para coronavirus. Y podemos nosotros realizar reconstrucciones de la vía aérea para poder evidenciar este mismo hallazgo, ¿no? Podemos hacer reconstrucciones tridimensionales, con colores, para poder mostrarles mejor la patología que encontramos. Otro de los signos que podemos encontrar y que debemos recordar en la nomenclatura es la presencia de bandas subpleurales y distorsión arquitectónica. La distorsión arquitectónica, digamos, es una de las fases finales que puede existir en la alteración por coronavirus. Entonces, se define a la banda subpleural como una opacidad lineal de hasta 5 centímetros de longitud y se dirige a la pleura. Y hablamos de distorsión arquitectónica y la vamos a definir como un desplazamiento anormal de bronquios, vasos o septos acompañada de pérdida del volumen pulmonar. En algunos casos en coronavirus se puede encontrar esa distorsión arquitectónica con formación de bandas subpleurales. Eso es hacia el final, digamos, del episodio del coronavirus. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, cómo aparecen las bandas subpleurales. Y vean cómo el parénquima pulmonar se distorsiona, en vez de tener esa forma del lobulillo, se va distorsionando, se va traccionando. Existen estas bandas pleurales que aparecen, y lo mismo en este caso. El derrame pleural, el derrame pericárdico, la presencia de adenopatías, la cavitación, el signo del halo inverso y el neumotórax son algunos de los hallazgos poco comunes, pero que pueden estar presentes con la progresión de la enfermedad. Ahora, gran parte de las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, nos empiezan a hablar de que existe un overlap de la presencia de patrones en tomografía, ¿no? Entonces existe mucha superposición del patrón tomográfico con otras neumonías virales. Entonces es importante tener en cuenta también esto. Entonces las series que nos vienen describiendo nos muestran estos hallazgos, ¿no? La presencia de opacidades en vidrio esmerilado en más del 80% de los pacientes, un compromiso bilateral, una distribución posterior, un compromiso multilobar, una distribución periférica y la presencia de consolidaciones. En las series que nosotros hemos estado revisando, hemos encontrado el vidrio esmerilado en un 67%, la consolidación en un 58%, el mosaico en un 42%, la distorsión arquitectural en un 25%, la presencia de las bronquiectasias y bronquiolectasias en un 17%, y también hemos observado adenopatías de tipo reactivo en un 58% y la presencia de derrame pleural en un 8% de nuestros pacientes. En un metaanálisis y en una revisión sistemática de la literatura, donde se han revisado más de 900 pacientes en varios estudios, porque debo comentarles que los estudios realizados en pacientes con coronavirus no tienen una
gran cantidad de pacientes, ¿no? Hay estudios que tienen 21 pacientes, otros estudios que tienen 50, otros estudios que tienen 100, otros estudios que tienen hasta 300, y de repente no estamos pasando todavía a los estudios más grandes. Entonces, el compromiso bilateral se ha presentado en 12 estudios, la distribución periférica también en 12 estudios, un compromiso posterior, solo en un estudio se ha descrito, el compromiso multilobar en 5 estudios, y sí, el vidrio esmerilado en la mayoría de los estudios. La consolidación también puede asociarse, como vamos a ir viendo en el curso de la enfermedad. También nos exhortan a realizar reportes estructurados para que así pueda existir una mejor comunicación entre el clínico y el radiólogo. Y entonces nosotros utilizamos en nuestro medio una escala, un score, proporcionado por la Sociedad Española de Radiología Médica, el cual nos permite cuantificar las lesiones, ¿no? Y estas lesiones nosotros las describimos, su localización, la forma que tienen, el contorno, el tamaño, la densidad. También anotamos en nuestros reportes estructurados otros hallazgos como el derrame, las adenopatías, el halo inverso, el calibre de los vasos distales, el engrosamiento vascular, o otros hallazgos no relacionados. Y a partir de eso, podemos darle una puntuación a cada lóbulo que va desde el 0 hasta los 5 puntos, ¿sí? Una puntuación de 0 cuando no encontramos ningún hallazgo, 0 puntos. Cuando existe una afectación menor al 5% de un lóbulo pulmonar, 1 punto. Cuando existe una afectación entre el 5 y el 25% del lóbulo pulmonar, 2 puntos. Una afectación entre 25 a 50%, 3 puntos. Una afectación de 50 al 75%, 4 puntos. Y una afectación total, vale decir que afecta los hallazgos que podamos tener, hasta 5 puntos cuando es el 100% del lóbulo. Entonces, como tenemos 5 lóbulos, la puntuación máxima es de 5 lóbulos y la puntuación total de 25 puntos. Entonces, ya pasando, digamos, a qué hallazgos podríamos tener cuando evoluciona el paciente con coronavirus, hemos estado encontrando, y según la literatura, que podemos ayudar al clínico a decirle que algunas lesiones que encontramos en tomografía pueden estar en tal día de la enfermedad o entre tal día de la enfermedad. Entonces tenemos lesiones que van desde el día 0 hasta el día 5, y estas anormalidades progresan rápidamente desde el inicio de los síntomas. En estos días, desde el día 0 hasta el día 5, el hallazgo más frecuente es el vidrio esmerilado, y predomina en más de la mitad de los pacientes. Entonces, como podemos observar acá, vean cómo existe esta zona de vidrio esmerilado en un paciente positivo para el PCR, que se encuentra entre el día 0 y el día 5. Acá tenemos otros ejemplos, igual, de pacientes en los mismos días de afectación de la enfermedad, desde el inicio de los síntomas. Acá tenemos otros ejemplos, vean cómo existe un vidrio esmerilado periférico, multifocal, que afecta a ambos pulmones, en paciente que se encuentra antes del día 5, entre el día 0 y el día 5. A partir que evoluciona la enfermedad desde el día 6 hasta el día 11, al vidrio esmerilado, lo que habíamos visto hasta ahora, se puede sumar la aparición de consolidación, y hacia el día 11 puede existir un patrón mixto. ¿Qué significa eso? La presencia del vidrio esmerilado, consolidación y mosaico. Otros autores adicionan la presencia ya de distorsión arquitectural inicial. Entonces acá podemos observar la presencia de vidrio esmerilado, y vienen haciéndose zonas más densas, la presencia de un patrón en mosaico, ¿no? La presencia de consolidación, y eso nos indica que el paciente está cursando entre un día 6 al día 11. Acá tenemos otro ejemplo, vean cómo existe esa afectación, una afectación multifocal periférica, la presencia de vidrio esmerilado, se va sumando el mosaico y se van haciendo zonas de consolidación. Aparecen zonas de consolidación periféricas, ¿no? Ya no solamente vemos el vidrio esmerilado, sino en este caso se ha borrado ese componente vascular
y observamos una consolidación como tal. Acá tenemos otra zona de consolidación periférica y acá otra zona de consolidación periférica. Entonces acá tenemos otros ejemplos, igual, un paciente positivo para coronavirus, donde observamos la presencia de un patrón en vidrio esmerilado periférico, se va sumando el patrón de mosaico, como es típico de este tiempo de la enfermedad. Y podemos realizar reconstrucciones volumétricas, tridimensionales, para demostrar la afectación que puede tener el pulmón. Sin embargo, debo comentarles que a veces tenemos scores muy elevados, ¿no? Y el paciente clínicamente no tiene mucha afectación, ¿no? Y tenemos scores muy bajos en pacientes en grupos de riesgo que tienen mucha afectación y dificultad respiratoria. Luego, desde el día 12 hasta el día 17, la mayoría de las anormalidades persisten. ¿Qué significa eso? Vamos a tener el patrón mixto, que es el hallazgo predominante. El vidrio esmerilado sigue todavía presente, consolidación y el mosaico. Y desde el día 12 al 17 se va a sumar la distorsión arquitectural. Habíamos dicho que hacia el día 11 podíamos encontrar una distorsión arquitectural inicial. Pero del 12 al 17 se confirma esa distorsión arquitectural. ¿Cómo se observa? Como hemos revisado en la terminología, como la presencia de zonas de alteración del parénquima pulmonar con pérdida, digamos, de ese volumen pulmonar. Acá tenemos otros ejemplos. Vean cómo existe acá una banda subpleural y existe esa alteración y la distorsión arquitectural. Y el paciente tiene todavía las lesiones en esmerilado periféricas multifocales. También se ha descrito que en este tiempo podemos encontrar lesiones que pueden sumarse a nuestra nomenclatura como el halo inverso, ¿no? Entonces acá tenemos una zona de menor densidad al medio y una zona de mayor densidad en la periferia que nos habla de un halo inverso. Esto es importante porque debemos tener en cuenta que no solamente el halo inverso se encuentra en coronavirus, sino se puede encontrar también en neumonías organizativas. Del día 18 al 24, más del 50% de los pacientes continúan mostrando evidencia de anormalidades leves en los pulmones y va a predominar un patrón de tipo reticular. Entonces tenemos aquí un paciente que ha pasado los 20 días de enfermedad y vean cómo existe la presencia del patrón reticular y un poco de distorsión de la arquitectura, ¿no? Y entonces así es que los pacientes van desarrollando estas lesiones como una secuela que deja la enfermedad por coronavirus. Otro de los objetivos que habíamos mencionado al iniciar la plática es el desarrollo de la inteligencia artificial, con el objetivo de poder ayudar a los servicios con altos volúmenes de estudios tomográficos y radiológicos como un soporte a la situación pandémica que vivimos en todo el mundo. Entonces hay muchos papers que nos hablan del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Hay incluso algunos programas que liberan estos softwares para que podamos ir sumando casos y así poder tener un análisis automático por inteligencia artificial en pacientes con coronavirus. Ahora, ¿cuál es el objetivo de estos softwares? El objetivo fundamental es poder determinar cuál es el porcentaje de afectación, ¿no? Hay algunos softwares que han estado dedicados a decir si el paciente tiene o no tiene probabilidad de coronavirus, pero como ustedes han podido observar, podemos encontrar coronavirus no solamente, podemos encontrar los hallazgos del coronavirus, los hallazgos tomográficos o radiológicos, no solo en coronavirus, sino en las neumonías virales. Nosotros estamos trabajando en el hospital con los residentes y un grupo de colegas en validar y poder sumar, digamos, algunos estudios a la inteligencia artificial y poder ver cuál es la variabilidad interobservador en los estudios de pacientes con coronavirus. Entonces, así es como el software permite cuantificar la afectación de cada lóbulo pulmonar. En este paciente, por ejemplo, el score es de 0, que habíamos mencionado, que va del 0 hasta el 25.
Y por lo tanto no existe una alteración en porcentaje, el porcentaje es cero en alteración por Ares. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no?, de otro de nuestros pacientes, donde el score es de 14 puntos y el porcentaje de afectación es del 37.5%. En estas primeras fases de desarrollo de la pandemia, los software de inteligencia artificial no nos permiten discriminar si se trata efectivamente de coronavirus o de otro tipo de neumonías virales, ¿no? Sin embargo, puede ser útil en la cuantificación del área afectada. Hemos visto también que con inteligencia artificial a veces se infraestiman algunas zonas o se sobreestiman algunas zonas afectadas del parénquima pulmonar, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una puntuación de 20 en este paciente, el cual lo subimos a la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no logra discriminar otros hallazgos, como por ejemplo la presencia de este granuloma o la presencia de este casquete apical, ¿no? Y de repente incluso marca la inteligencia artificial como una zona positiva para coronavirus consolidativa, y lo cual, digamos, nos permite, digamos, decir que de repente sí puede servir como una herramienta para evaluación del volumen del área afectada, pero no como una herramienta diagnóstica como tal. En nuestro país, al igual que en muchos otros, el gol estándar hasta ahora es el PCR positivo. Entonces, después de estos minutos de conversación, para recordar y para llevar a casa, el diagnóstico de coronavirus 19 es un constructo entre la clínica, los laboratorios y la imagen. Esto es importante y especialmente recordarles que siempre debemos practicar esto, que es la comunicación entre el médico clínico, el médico quirúrgico y el médico radiólogo. Ese es el pilar fundamental para la evaluación de diagnósticos diferenciales. Esto surge porque en nuestro país estamos en época de invierno y la presencia, digamos, de otras neumonías virales como la afectación H1N1 o la afectación de neumonías bacterianas producidas por las bacterias estacionales pueden condicionar o pueden hacer de que un paciente no sea atendido a tiempo por ser sospechoso de coronavirus. Las imágenes diagnósticas desempeñan un gran papel en la valoración de los pacientes con infección respiratoria y sospecha de coronavirus. La radiografía simple de tórax va a continuar siendo el estudio de primera línea. La tomografía computarizada tiene indicaciones individualizadas. Esto es bien importante, ¿no? Y recordarles también que la tomografía computarizada no debe realizarse de forma indiscriminada, a manera de screening. No. Siempre debemos empezar con radiografía simple. ¿Esto por qué no debemos utilizar de manera indiscriminada la tomografía computada? Porque no se olviden que para la realización de uno de estos estudios se debe coordinar entre, digamos, la zona de triaje, que el área donde se va a realizar el estudio no sea un área contaminada, y a partir de eso, pues, muy pocos centros, muy pocos hospitales cuentan con 2 tomógrafos o más tomógrafos para poder dedicar un solo tomógrafo a pacientes sospechosos o positivos de coronavirus y el otro que siga cumpliendo con las tareas habituales. Porque no se olviden que en los hospitales todavía siguen llegando pacientes con apendicitis o pacientes con obstrucción intestinal o pacientes que vienen con hepatitis o otro tipo de alteraciones que no necesariamente estén asociadas al coronavirus y que requieran una realización de estudios de imagen o de estudios tomográficos. Entonces, también recordarles que siempre debemos trabajar en equipo, ¿no? Acá les muestro una foto del hospital donde desempeñamos nuestras actividades y una foto del equipo de trabajo del Hospital Obrero. Y a tiempo de agradecerles a ustedes por su atención, quiero también agradecer a todos los que están luchando en esta pandemia, desde el personal de limpieza, el personal administrativo, el personal de enfermería, los tecnólogos en radiología, el personal de laboratorio, a todos los médicos que realizan sus actividades en el curso de esta pandemia, agradecerles por estar en la lucha. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, doctor Conde, por habernos compartido todas estas imágenes tan interesantes y recordarnos cómo interpretar las radiografías a la luz ahora
de los cambios por el SARS-CoV-2. Voy a invitar a los doctores que lo acompañan como panelistas para que puedan moderar las preguntas. Adelante, por favor, doctora Espinosa y doctora Silván. Perfecto. En primer lugar, señalar nuestro agradecimiento al doctor Conde por el entusiasmo, la capacidad que él pone en este tipo de actividades. Yo simplemente quiero hacer un pequeño comentario de orden general, señalando de que en este momento hay un elevado número de estudios que se vienen realizando en nuestro medio. No sé si realmente estarán cumpliendo con un uso racional del método. Preocupa que se establezca una falsa de repente necesidad y con aquello se pueda perjudicar el trabajo de los centros de diagnóstico. Segundo, me preocupa mucho el hecho de que no podamos hacer evaluación y seguimiento de los pacientes, dado que en la mayoría de los casos un primer estudio se queda inconcluso sin tener posibilidades de hacer un seguimiento a cada uno de ellos. Y por último, y en función a esa dificultad, es que se plantean una serie de diagnósticos diferenciales que en su momento seguramente se lo verá. Ese es un comentario rápido que quiero hacer. Seguramente la doctora Segales hizo las anotaciones de las preguntas. Si hay algo en lo que tenga que comentar, estoy a su disposición. Gracias por el comentario, doctor. Buenas noches, doctor Conde, gracias por la invitación. Voy a leer algunas preguntas que han mandado al chat y también a la sección de preguntas y respuestas. Primera pregunta, ¿qué tan presente está la coagulación intravascular y cómo se vería en una radiografía y una tomografía? Bueno, hemos tenido algunos pacientes que han desarrollado esa respuesta o ese síndrome que se conoce como el síndrome de Ritach, que es una respuesta inmune trombótica asociada al coronavirus. Entonces hay algunos pacientes, por ejemplo, que tienen las lesiones pulmonares que tienden a consolidarse y si el paciente presenta taquicardia, pues de repente lo ideal es hacer un estudio en fase contrastada con el objetivo de descartar el proceso trombótico. Y de hecho hemos visto cierta correlación en estos pacientes con la presencia de niveles elevados del dímero D, ¿no? En la tomografía, de hecho, vamos a observar las zonas de infarto como una ausencia de represión de la arteria que nutre al segmento pulmonar o a la región afectada. En rayos X podemos buscar la presencia de algunos signos secundarios como una oligoemia o el signo de Westermarck, y habitualmente las lesiones en rayos X en este punto de la enfermedad a veces no pueden ser tan distinguibles, ¿no? Entonces, si existe una alta sospecha de enfermedad trombótica, de repente estaría indicada la realización de una tomografía con contraste o una angiotomografía de arterias pulmonares. La siguiente pregunta puede ser planteada, doctor. Bueno, si me permiten, he estado viendo que hay una pregunta que ha formulado repetidas veces y piden que se le explique un poquito más en qué consiste el pavimento loco. Claro que este nombre creo que hace confundir a veces. Muy bien. Bueno, en realidad, digamos, el pavimento loco es la presencia de un engrosamiento septal, inter e intralobulillar, ¿no? Intralobulillar en la unidad funcional que hemos descrito al inicio de la presentación y se observan como imágenes reticulares.
Existen otras pequeñas zonas donde no existe afectación y por eso es que existe esta imagen de pavimento loco. Igual mencionar sobre el pavimento loco, que no es, si bien es un hallazgo común, como estaba diciendo el doctor en la exposición, no es patognomónico del COVID. Antes de que viniera la pandemia, tenemos otras enfermedades donde se presenta este patrón radiológico, como por ejemplo la neumonía por Pneumocystis jirovecii, Pneumocystis, antes llamada Pneumocystis carini, en los pacientes que tienen VIH, por ejemplo. Es muy frecuente ver este tipo de patrón. Yo lo he visto bastante. Para leer otra pregunta, doctor, ¿cómo se puede diferenciar de un paciente con antecedente de POC que cursa con una neumonía versus el COVID-19? Buena pregunta. Estamos entrando en el invierno y no se olviden que nosotros en nuestra población tenemos un componente secuelar, particularmente relacionado con la tuberculosis. Estos pacientes tienen secuelas de estos procesos y existe una tendencia a la sobreinfección, por ejemplo, las bronquiectasias, o pacientes que son fumadores crónicos que tienen una alteración pulmonar propiamente, una afectación intersticial. Entonces, en estos pacientes siempre tiene que existir un antecedente clínico epidemiológico. Si bien en este momento consideramos que todos podemos ser sospechosos, siempre debemos referirnos, como dice la autora, a los hallazgos clínicos y a los hallazgos laboratoriales. No hemos tratado de demostrarles en la presentación de que lo que encontramos es específico del coronavirus. No. En realidad, digamos, son hallazgos que pueden encontrarse en la enfermedad por coronavirus, pero no típicos o específicos propiamente. Muy bien. Otra parte que me llamaba mucho la atención, por ejemplo, doctor, de las bronquiectasias, como estaba mencionando, que es secular. Igual había yo leído en otros artículos que, por ejemplo, hacen una comparación de los hallazgos de coronavirus en pacientes en la altura y aquellos hallazgos en pacientes que viven a nivel del mar. Mencionaban, por ejemplo, en aquellos estudios que se realizaron en los pacientes que estamos viendo, donde se ve mayor cantidad de pacientes con bronquiectasias, por ejemplo. Y eso es también por la característica que tenemos nosotros de vivir a la altura, que puede ser un factor predisponente a que presentemos dilatación de los bronquios como una respuesta compensatoria. Es igual, puede ser un poco quizá que nos favorezca, digamos, un hallazgo diferente en la altura a lo que presentamos a nivel del mar. Se lo leo otra pregunta, doctor. ¿Qué secuelas pulmonares tomográficas han encontrado en pacientes recuperados de coronavirus? Bueno, en nuestra serie de pacientes hemos visto que aquellos que solamente han tenido vidrio esmerilado y el parénquima pulmonar ha recuperado casi ad íntegro. Y en la mayoría de los pacientes hemos visto que aparece la distorsión arquitectural. Esta distorsión arquitectural condiciona la presencia de bandas subpleurales y una alteración y pérdida del volumen pulmonar. Entonces, estos pacientes van a desarrollar este componente de distorsión arquitectural de tipo secuelar. Muy bien. Doctor Espinosa, ¿quiere dejar algunas preguntas? Aquí una pregunta que me parece interesante. ¿Hay pacientes asintomáticos con lesiones pulmonares? Sí, si gusta. Bueno, hemos encontrado pacientes, por ejemplo, que acuden con alteraciones abdominales, por ejemplo, ¿no? Y en alguna situación se les realiza una tomografía de abdomen y cuando realizamos estos estudios se puede ver una porción de las bases pulmonares y encontramos la presencia de esmerilados. El paciente se hace el seguimiento y es un paciente positivo para coronavirus, pero no tenía sintomatología respiratoria. O en alguna situación, por ejemplo, el paciente que tiene un PCR positivo y decide el clínico realizar una tomografía y el paciente no tiene sintomatología y hemos encontrado lesiones también tipo vidrio esmerilado. Muy bien, doctor.
Por esa parte igual acotar, por ejemplo, que en parte de la literatura que revisamos, eh, menciona todo tipo de escenarios en el que los pacientes llegan, ¿verdad? Tenemos pacientes que vienen con sospecha de coronavirus, pacientes también que vienen por otras causas, como dicen, no, las urgencias abdominales no se dejan esperar. Entonces, como estamos en una época de pandemia, incluso mencionan que cuando estamos haciendo una tomografía de abdomen para examinar alguna sospecha de alguna patología abdominal, se puede hacer un extendido hacia la parte incluso de la carina para tratar de ver parte de los pulmones en 50 o 70% más. Incluso nos ayudaría eso a descartar o ayudarnos al diagnóstico en caso de que pensamos que todo paciente puede ser sospechoso, ya que estamos en una etapa de contagio comunitario. Entonces esa parte igual nos puede ser bastante útil. Sí, de hecho, esa es muy buena acotación. Muchas felicitaciones. Otra pregunta. ¿No hay un daño específico que el COVID-19 le cause a los pulmones y sea capaz de diferenciarlo de una neumonía producida por la gripe u otra afección pulmonar? En realidad, digamos, un daño específico como tal, creo que no, ¿no? Porque, como ustedes han visto, puede existir una sobreposición de varias lesiones. Y de repente en nuestro medio tenemos que tenerle incluso un poquito más respeto a lo que es la tuberculosis, ¿no? Porque la tuberculosis nos deja muchas secuelas en el pulmón, incluso mucho, mucho más evidentes que en un paciente con coronavirus, ¿no? Entonces, no hay, digamos, una especificidad de qué tipo de lesiones vamos a encontrar después de que un paciente tenga coronavirus. Bien. ¿Cómo relaciona la ferritina dímero D con la imagen radiológica? Complicaciones. Sí, de hecho, pues como habíamos mencionado, está dentro de ese componente del síndrome de Ritach, ¿no? Donde existe un estado protrombótico y son pacientes habitualmente jóvenes que no tienen factores de riesgo para desarrollar una tromboembolia pulmonar y desarrollan o se presentan con taquicardia. Entonces, en ellos, por supuesto, es importantísimo hacer esta correlación con un estudio de angiotomografía y la correlación con el dímero D y la ferritina para ver si el paciente que ha estado con una anticoagulación profiláctica pase a una dosis plena de anticoagulación. Muy bien. Aquí otra pregunta. En caso de ver lesiones de tomografía de tórax al 9º o 10º día, ¿en cuánto tiempo se recomienda un control para ver si existe progresión de las mismas? Bueno, en realidad, digamos, en relación a los controles tomográficos, nosotros siempre vemos que si es que es muy necesario, si es que va a existir un cambio en la conducta terapéutica, se puede realizar un control tomográfico. Habitualmente nosotros no realizamos controles tomográficos de rutina, ¿no? Debe estar eh, guardada, por así decirlo, la tomografía para situaciones particulares, cosa de que no exista una sobredemanda de los estudios cuando de repente existe un solo tomógrafo en un hospital, ¿no? Muy bien. Concuerdo con su opinión, doctor. Bueno, la parte de que, ¿qué opina sobre la tendencia de cambiar la PCR por el TAC? Creo que eso ya está respondido. La PCR Sí, sigue siendo el gold estándar. No sí, tenemos que hacer sobreuso. exacto. De hecho, acá, igual que en otras latitudes, pues el gol estándar es el PCR, ¿no? Por el hecho de que han visto que puede existir no solamente una lesión, sino múltiples lesiones, puede existir una variedad de diagnósticos diferenciales, y particularmente como estamos en el invierno, puede existir mucha sobreposición de cuadros virales. Ujú. Otra pregunta, ¿es usual el hallazgo de cisuritis en coronavirus? Pues no. Sí, No. creo que no. Puede haber un poquito de derrame pleural, ¿sí? Hemos visto en algunos pacientitos que han tenido ciertas descompensaciones cardiológicas relacionadas con el coronavirus que desarrollaron derrame pleural y de repente tal vez en ellos podría presentarse, pero no es en la generalidad, ¿no? Ujú.
Otra pregunta, si existe algún patrón patognomónico. No, patognomónico no, pero sí de hallazgos más frecuentes en cuanto a hallazgos y distribución. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de la tomografía? ¿Es mayor en etapas tempranas? Bueno, en realidad, digamos, a veces puede encontrarse de manera incidental las lesiones en el pulmón, pero como hemos visto, hay algunos pacientes que tienen un score de 0 y son PSRs positivos. Entonces hay que tener cuidado mucho con eso, ¿no? Ahora hemos visto pacientes también que estamos en un día 5 que tienen algunas lesiones en esmerilado, pero llega el día 12 y el paciente está en esa etapa donde existe esa famosa tormenta de las citocinas y el paciente puede tener un aumento de las lesiones, existe la presencia de consolidaciones, se corrobora el examen radiológico con la presencia de linfopenia, una leucocitosis asociada. Entonces, ese paciente que pudo haber tenido una tomografía en un día 2 sin ningún hallazgo, puede tener muchísimos hallazgos o muchos hallazgos en un día 12. Entonces, hay que tener cuidado en esos pacientes. Sí. Por esa parte también acotar que en las escalas de severidad en las que están manejando o las que se han presentado en la bibliografía a nivel mundial, la sensibilidad de las escalas alcanzan un 80, 83, 88% en cuanto a sensibilidad. En cuanto a especificidad, sí pueden alcanzar hasta un 100%. O sea, hay varias escalas, la que nos ha mencionado el doctor, la que se está manejando es de España. También hay algunas propuestas particulares por parte de México, de Ecuador, y la mayoría, como les menciono, alcanzan ese tipo de sensibilidad. En esto de las escalas, lo que nos ayuda es ver si el paciente va a tener un peor pronóstico. Entonces eso es de bastante utilidad. Más preguntas. ¿Es posible que un paciente recuperado de coronavirus, las secuelas vuelvan a reconstruirse o permanece así? Permanece. Sí, en realidad hasta ahora no hemos tenido controles todavía en pacientes que ya hayan pasado por completo la enfermedad, ¿no? Algunos casos que les hemos mostrado son pacientes que han llegado hasta un día 21, un día 28, pero no estamos todavía realizando controles a esos pacientes y de repente vamos a ir viendo qué sucede después, ¿no? Sí, a medida que se desarrolla la enfermedad. ¿En qué día de la enfermedad es más recomendable mandar una tomografía? Bueno, como han visto el flujograma que hemos mostrado al principio, la tomografía debe estar reservada para aquellos pacientes donde exista dificultad respiratoria y los hallazgos de rayos X sean normales o negativos, ¿no? Entonces, si el paciente tiene dificultad respiratoria, pero una radiografía normal, debemos pasarlo al tomógrafo para ver la extensión de la enfermedad o qué puede estar pasando en ese paciente, ¿no? Ahora, no existe un día específico para decir, bueno, hagamos la tomografía en el día 11 y de repente el paciente en el día 11 ya está con una complicación o puede estar con un componente tipo tromboembolia e incluso va a ser dificultoso trasladarlo a la sala de tomografía, ¿no? Entonces, hay que reservarse para situaciones especiales la tomografía. Muy bien, doctor. Más preguntas. Diagnósticos diferenciales. Pues son bastantes, ¿no? Como ya lo mencionaba, yo igual quería acotar que en el caso de los hallazgos, igual se puede superponer mucho con la neumonía por influenza H1N1. Nos tenemos que apoyar bastante en la clínica en esto. Doctor. Sí, de hecho, pues en relación, digamos, al diferencial, particularmente con la neumonía H1N1, es que existe un tratamiento específico para ella. Entonces, hay que tratar en lo posible de repente en obtener una prueba, un PCR lo antes posible, obtener una prueba rápida. Y como hemos ido mencionando a lo largo de la presentación y en estos minutos que estamos acá con los colegas, no hay hallazgos típicos o específicos del coronavirus, sino es que pueden presentarse algunos hallazgos, pero no específicos como tal.
Muy bien. Otra pregunta, doctor. Acerca de la conclusión diagnóstica que se hace en el reporte. ¿Es conveniente concluir como hallazgos sugerentes de COVID? Bueno, en relación, digamos, a esa pregunta, debido a la implicancia social que eso puede generar, nosotros anotamos que los hallazgos que estamos encontrando en la radiografía o en la tomografía son compatibles o son sospechosos o muy sospechosos de neumonía viral, ¿no? En el contexto clínico epidemiológico que nos encontramos, la primera opción puede ser el coronavirus, pero como ustedes han visto a lo largo de estos minutos, no es la única causa de esas lesiones que podemos encontrar. Muy bien. Por esa parte, doctor, igual hay un consenso de la Asociación Americana de la RSNA donde menciona que se puede concluir en el informe, como usted dijo, primero hacer la descripción de todos los hallazgos, la distribución de todos los hallazgos y luego poner en la conclusión, tratar de categorizar en una apariencia típica, una apariencia indeterminada, una apariencia típica, una apariencia no típica y una apariencia que no es coronavirus. Entonces, por esa parte, en el hospital, ¿están concluyendo con lo de la RSNA, doctor? ¿O eh, cómo Con están la concluyendo? recomendación de la Sociedad Europea de Radiología, ¿no? Neumonía viral, la primera prioridad, COVID-19, sin descartar otras, ¿no? Dependiendo de la localización y distribución de las lesiones. Ahora, existe, por ejemplo, una categorización de la Escuela Europea que nos habla del CORATS, ¿no? Pero el CORATS, por ejemplo, tiene una categoría donde, por ejemplo, el paciente sabemos que es PCR positivo. Entonces, si es PCR positivo, de hecho ya va a estar en la categoría más alta, ¿no? Muy bien, doctor. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre los hallazgos imagenológicos entre la neumonía causada por influenza y COVID-19? Pues se superponen igual, pero si tuviéramos que mencionar algo eh, en particular, quizá la distribución, los hallazgos pueden ser similares, pero la distribución generalmente de los hallazgos en coronavirus es más periférica y hacia los lóbulos inferiores, segmentos posteriores, y de la neumonía por influenza tiene una distribución más central. Más peribronquial, ¿no? Sí, de hecho. Peribronquial. Otra pregunta. Similares, igual si hay algún hallazgo específico, un daño específico. Más felicitaciones, doctor, por su exposición. En la experiencia que tienen, ¿a los cuántos días de diagnóstico de coronavirus con compromiso pulmonar se vio la resolución de las imágenes en la tomografía? Bueno, hemos estado, como les digo, controlando pacientes hasta el día 28, ¿no? Y han visto uno de los pacientes en un día 28 tiene todavía la distorsión arquitectural. Entonces, de repente en estos pacientes habría que hacer un control, de repente más adelante, ¿no? Hemos tenido solo un caso que hemos controlado después de 2 meses de enfermedad por coronavirus, ¿no? Ha sido uno de nuestros primeros casos. En este paciente tenía una enfermedad pulmonar intersticial de base y por lo tanto hemos observado que la base de la enfermedad intersticial empeoró en relación, digamos, al control post-coronavirus. Entonces, sus pacientes, de hecho, terminan con una afectación que puede no ser tan buena, especialmente si existe un componente o una patología pulmonar previa. Secuelas, eso ya respondió. Esto también. Creo que ya estamos. Ya leí todas las preguntas. No sé si hay más. Doctor Espinosa, ¿usted encontró alguna pregunta que no hayamos respondido? Sí, nos piden que podamos establecer si hay un porcentaje de casos negativos a la tomografía con positivos laboratorialmente, ¿no? Y evidentemente hemos encontrado en algunos casos este tipo de situación. Porcentualmente probablemente no pueda ser, yo por lo menos no puedo establecer con precisión, pero sí hay la posibilidad.
Yo quisiera aprovechar esto para poder solamente señalar como 4 elementos que me parece interesante que pueden resumir de alguna manera esta situación. Yo creo que es importante conocer los antecedentes del paciente. Lamentablemente, este es un dato que a veces no nos llega, no conocemos. No quiero quejarme, pero debe ser, creo, algo elemental y fundamental. Nuestra población también tiene patología reumatológica, patología pulmonar intersticial, y probablemente estas sean las situaciones que nos complican. Pero creo que hay un elemento fundamental en el diagnóstico diferencial, la localización, y creo que la situación periférica debería ser buscada. Segundo, para mí el problema debe estar relacionado en no encontrar aquello que se ha llamado los signos no clásicos de esta imagen, como bien lo ha mencionado la adenomegalia, el derrame pleural. Y creo que hay que trabajar algo mucho más importante, que es hacer el seguimiento de los pacientes para tener un panorama un poquito más claro y de alguna manera responder a las interrogantes que nos han planteado el día de hoy en relación a qué pasa con los pacientes enfermos. Muchísimas gracias, doctora Espinosa. Yo quisiera preguntar, por favor, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que ustedes están tomando en el hospital entre paciente y paciente en la sala de tomografía? ¿Qué consejos nos pueden dar para los diferentes hospitales en el país que están brindando este servicio? Bueno, de repente nosotros somos afortunados en el Hospital Obrero porque tenemos 2 salas de tomografía, ¿no? Entonces, una de nuestras salas está dedicada a pacientes coronavirus, sospechosos y positivos. Sin embargo, la recomendación fundamental es que debe existir al menos un intervalo entre 15 a 30 minutos entre cada paciente para realizar una desinfección efectiva o casi al 100%, básicamente del gantry, ¿no? Que es esa estructura como una dona gigante, y de la mesa del tomógrafo. Entonces, en ese sentido, la recomendación que hemos podido revisar es que se debe utilizar el hipoclorito de sodio, ¿no? La lavandina, a una concentración al 0.2%. Y a través de este desinfectante pasar a la mesa de tomografía y al gantry con un paño húmedo en esta solución. Y se debe dejar actuar al menos 15 minutos, ¿no? Esto con el objetivo de que el desinfectante pueda hacer y pueda tener su efecto, porque si le pasamos la lavandina y no esperamos ni un minuto y entra otro paciente, de hecho, al ser, digamos, una superficie porosa, no va a existir una adecuada desinfección. No sé si el doctor Espinosa de repente tal vez nos puede ayudar también con eso. Mire, este es uno de los problemas básicos, ¿no? Y lo que por eso yo recomiendo en realidad hacer todo lo que sea posible. Programar pacientes en horarios especiales, no tratar de diferenciarlos los unos de los sospechosos y de los que no puedan ser, y pedir al personal técnico que pueda realizar, es decir, se pueda implementar todas las medidas de prevención que puedan existir, con una buena vestimenta, evitar el contacto. Es decir, yo lo único que siempre he dicho, tenemos que hacer todo lo posible para evitar el contagio. De acuerdo, doctor. Muy de acuerdo. Así es, doctor, se ha vuelto muy, muy importante en todos los servicios médicos que tomemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotros y de cuidar a nuestros pacientes. Les agradezco realmente mucho por haber participado hoy día. Hemos tenido 380 personas en sala, médicos, enfermeras de todo el país, especialmente una asistencia continua de los médicos del Beni y también de Pando. El programa Resiste Bolivia de Telemedicina está auspiciado por la Amistad Hildesheim La Paz en Alemania, por la Embajada Alemana,
Y está también en la parte científica avalado por las sociedades de infectología, de medicina crítica y terapia intensiva y la Sociedad de Cardiología de Santa Cruz. Nuestro grupo de médicos especialistas quiere facilitar el uso de historias clínicas digitales, asesorar en telemedicina, telesupervisión y telepresencia, y está organizando esta serie de conferencias. Estamos en la conferencia número 16 ahora, para que todos los conceptos que nos llegan de todas partes sean condensados, filtrados y sobre una base científica, dados a la gente que nos escucha. Nuestro grupo de médicos afiliados, digamos así, al programa ha superado ya los 2.000 y están en muchas regiones de Latinoamérica, pero obviamente sobre todo en Bolivia. Los queremos invitar para el día jueves. El siguiente webinar estará a cargo del doctor Carlos Ibáñez Guzmán. El doctor Ibáñez es internista e intensivista. Ha tenido una primera parte en el manejo crítico del paciente con SARS-CoV-2 hace una semana y nos va a dar la segunda parte que precisamente se refiere al manejo del paciente crítico en cuanto a la ventilación mecánica y sobre todo a las estrategias que podemos tener para que no lleguen a ser intubados. Una vez más, muchas gracias, doctor Conde, doctor Espinosa, doctora Silvia, y los vemos pasado mañana a las 6 de la tarde otra vez.